y es una música que utilizamos para la hiperconexión con todos vosotros. Y claro, me decía Carmen ahí fuera, es que no hay forma de encontrar un mensaje que se cree la versión oficial. Eso no es increíble. Y la encuesta da los datos, vamos subiendo. ¿Crees en la versión oficial de la muerte de Bin Laden? 81,4 que no creen la versión oficial frente al 18,6. 1.100 votos a estas horas, 1.100 personas votando y dando su opinión, y una vez más, la desconexión entre la verdad oficial y lo que piensa de verdad la gente. Cuestiones que van todas por el mismo sentido, que no se lo creen ni las fotos, ni siquiera el hecho. Pues no, Iker, no se lo creen. Voy a pasarte algunas de las preguntas, opiniones. Pedro Moga nos decía si hay imágenes hasta de las tropelías que hacían en Guantánamo, y de esto no hay fotos. Mucha mentira se ve en este asunto. Carlos decía, habría que preguntarse por qué el terrorista más buscado de la historia se esconde en una triste casa cuando otros como Saddam se escondieron en zulos y fueron descubiertos por un chivatazo. Nos lo decía Carlos. Jackie decía que una monja, hablando en la radio sobre su colegio de Pakistán, dijo hace un año que todos sabían que Bin Laden estaba en ese pueblo, ya que su médico acude también al colegio donde trabajaba la monja, el médico de Bin Laden. Javier Hidalgo nos decía que Bin Laden está frito hace mucho tiempo y ahora aprovechan para sacarlo a la luz por motivos políticos. Eso de la reelección de Obama. Inés decía que el FBI ya ha utilizado la muerte de Bin Laden para acrecentar la confianza. Se le suponía muerto por cáncer de hígado hace unos años. Ana nos dice, Santi, ¿por qué matar a Bin Laden cuando lo normal, hasta lo sencillo, es tirar a herir y capturarlo para interrogarlo? José de Torremolinos particularmente jamás creía en la figura de Bin Laden, personaje creado por motivos oscuros de los políticos de Estados Unidos, así que no creo en esa ejecución. Bueno, pues otro paneo o planeo esta noche más que nunca por las opiniones del público. Quedan dos cuestiones que rápidamente va a intentar desanudar de esa madeja de misterios nuestro compañero Santiago Camacho. Uno, el papel de Pakistán, y después, eso que a todos nos da miedo y que ojalá no se cumpla, pero muchos hablan de la venganza será terrible. Santi. Dos cuestiones importantes y una propina que no te esperas, porque te puedes creer que en esto de Bin Laden hay hasta un amigo de Santi implicado. Ahora te cuento. Vamos por partes. Efectivamente, cuando en los foros, sobre todo en los entendidos en temas militares, se despieza todo este asunto, hay otra incongruencia que no acaba de cuadrarle a la gente, y es el papel de Pakistán. ¿Sabían los servicios pakistaníes que Bin Laden se ocultaba ahí? Estamos en un país en el que el ISI, el servicio secreto de Pakistán, uno de los más eficaces del mundo, es muy poco probable que no supiera esto. Es decir, el ISI, si se cae un alfiler en una mesa en Pakistán, lo sabe. Pero es que además estaba en Abbottabad, que es un sitio estratégicamente sensible, es una zona militar, muy cerca de una zona de conflicto, en un país que está perpetuamente en un estado prebélico con el conflicto que tiene con la India. Y nos cuentan que de 2 a 4, porque ni siquiera está establecido qué número de helicópteros participaron en la operación, que de 2 a 4 helicópteros norteamericanos atraviesan Pakistán sin ser detectados, se tiran allí 40 minutos de operación, disparando, explosiones, sacan el cuerpo de Bin Laden y vuelven a atravesar todo el país hasta aterrizar en un portaaviones, todo esto sin que el ejército pakistaní ni los servicios de inteligencia se enteren. Eric Fratini nos desarrolla una cosa y luego continuamos hablando del tal helicóptero, porque ha surgido también otra noticia curiosa. Hubo un helicóptero, los americanos lo hicieron público, de que de los 2 helicópteros que entran en acción, uno de ellos sufre una avería, cae a tierra, y los americanos lo destruyen, lo vuelan por los aires para que el material tecnológico que va dentro del helicóptero no caiga en manos pakistaníes o en manos de gente cercana a Al Qaeda, ¿no? Vale, muy bien. Y entonces, ¿qué pasa? Que
que porque la operación duró 40 minutos o 38, entre 38 y 40 minutos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no reaccionaron los pakistaníes, no escucharon la explosión del helicóptero? Bueno, supongamos que todo el destacamento pakistaní eran sordos. Vale, bueno, no pensemos mal. Destacamento que, insisto, estaba a menos de 1 kilómetro. Es decir, la cosa es en sí llamativa. Este helicóptero, además, he detectado que en los foros de los amantes, hay foros de todo, y los foros de aficionados a los temas aeronáuticos y a la aeronáutica militar, ha despertado muchísima expectación, porque sí que han salido publicadas fotografías de los restos y nadie consigue identificar el tal helicóptero, con lo cual se puede uno imaginar que sea algún tipo de prototipo ultra secreto, quién sabe si invisible al radar, que fue utilizado en esta operación. Y por supuesto está el tema que lo hemos anunciado de la venganza, porque efectivamente ahora mismo yo creo que Occidente en general y Estados Unidos en particular pues contiene el aliento, sobre todo sabiendo que hay un vídeo circulando en el cual parece ser que Bin Laden en persona daba instrucciones sobre cómo vengar su muerte. Él mismo intuyendo lo que podía pasar. Sí, bueno, básicamente se consideraba en cierto sentido un hombre marcado. Y eso formaba parte, digámoslo así, de su destino en la vida, convertirse en mártir. Así que volvemos a preguntar a nuestros dos amigos, a Frank Rubio y a Gustavo de Arístegui, portavoz de Asuntos Exteriores del Partido Popular, qué opinan sobre una posible represalia de Al-Qaeda o de cualquiera de sus organizaciones. Una curiosa mezcla. Frank Rubio, amigo de la conspiración, y uno de los grandes expertos en el Islam que tenemos en España, que es Gustavo Arístegui. Efectivamente, una auténtica eminencia en temas de terrorismo islámico. Vamos con el cóctel. La muerte de Bin Laden simplemente lo que da es un empujón al liderazgo de Obama, pero va a cambiar muy pocas cosas. De hecho, la guerra contra el terrorismo se va a seguir intensificando, porque incluso si me creo la versión oficial, Bin Laden ya jugaba un papel puramente simbólico. El elemento ahora a batir es al-Zawahiri, que es el segundo de Bin Laden, que es el que ahora irán a buscar y que evidentemente ya se encargarán de hacernos creer que un montón de acciones terroristas que se producirán en los últimos meses son obra suya. De represalias, operaciones de revancha, sabemos que cada vez que muere un dirigente del terrorismo yihadista se constituyen lo que llaman las brigadas de mártires, y esas brigadas de mártires adoptan el nombre de lo que ellos consideran mártir caído y se proponen hacer operaciones de revancha y de venganza. Es una operación habitual en el yihadismo, por lo tanto no creemos que se pueda ignorar la posibilidad de que esto vaya a ocurrir. Pues nosotros por lo menos esperamos que se equivoquen los especialistas en este aspecto. Sí, pero desgraciadamente con lo que se cuenta es con que en breve tiempo, por un tema de acción-reacción, de alguna forma alguien, sea la propia Al-Qaeda o sea alguna de las organizaciones que están vinculadas a su ideario, de una COZ, es decir, un golpe inmediato, poco planificado, pero aún así letal, y probablemente que se esté preparando durante meses o semanas una gran operación. De hecho, sabíamos recientemente que se ha desmantelado ni más ni menos que un plan para hacer una serie de atentados en trenes muy parecidos a los de Madrid en Estados Unidos, coincidiendo con el 10º aniversario del 11 de septiembre. Ese plan está desbaratado, pero parece ser que estaba sumamente avanzado y que podía haber sido una auténtica tragedia, una auténtica carnicería. ¿Es algo de un amigo? Sí, porque vamos a acabar esto con un poco de descompresión. Y es que, pues ya sabemos que hay unos seres humanos que los hemos bautizado como amigos de Santi, y en este asunto también ha salido uno que está recogiendo su cierta celebridad. Gary Faulkner. Gary Faulkner es un cazador de recompensas que está reclamando los 27 millones de dólares por la información o por la captura de Bin Laden. Gary Faulkner, es un personaje
Mira, la fotografía te la puedo enseñar. Sí, claro, y además tiene el condimento, ¿no? Que es un nombre ya de impacto. Sí. Un nombre distinto. Y una cara distinta. Sí, también. Tiene unas gafitas redondas, una melena cana, barba poblada. Una melena y gris. tipo Luis Cobos, pero plateada. Efectivamente. Y va a todas partes con una espada samurái. O sea, lo cual ya de por sí le confiere un estatus. Sí, o sea, estilo, es su estilo particular. ¿Y por qué quiere la...? Pues él dice que se ha tirado unos cuantos años pululando por las montañas de Pakistán y que gracias a sus pesquisas y a su acción, pues Bin Laden había abandonado su refugio seguro en las montañas y se había metido en esta casa y que, bueno, palabras textuales: yo asusté a la ardilla fuera de su agujero, asomó la cabeza y la atraparon. Así que parte del mérito es mío y reclamo el dinero. Cosa casi comprensible, porque ves al tal Faulkner con una espada samurái caminando por los desiertos de esa zona y le da uno ganas de encerrarse, pero en el fin del mundo. Santi, perfecto el informe. ¿Hemos sabido algo más o hemos sabido algo menos? Porque realmente la confusión y la telaraña... Yo me quedo con una cosa, no sé vosotros, amigos, con que personas del máximo, vamos a decirlo así, prestigio en el ámbito de la información de servicio de inteligencia, parece que no lo ven claro. Frattini, Rueda, en fin, esto sí que es misterioso. Estaremos muy atentos a todo lo que pasa. En realidad, tanto el segundo tema como el primero es como para no dormir, historias para no dormir. Y el homenaje, absolutamente merecido, se produce para esa serie que seguro que muchos de vosotros no llegasteis a ver nunca, y seguro que muchos de vosotros a partir de esta noche vais a ver a través de lo digital. Eso es resucitar las cosas. Se merece, como digo, todos los honores. Comienza una edición más del Túnel del Tiempo. Alternativa 3 era un episodio más, un capítulo de una serie de mucho prestigio en Inglaterra que se llamaba Informe Científico. Medianoche. Que ya las pantallas de televisión están reflejando un punto luminoso. Las psicofonías son grabaciones paranormales en cinta magnetofónica. Los archivos aproximadamente 3.000 casos de encuentros con los humanoides. Esta noche, mágica, La Cruz del Diablo, de Gustavo Adolfo Becker. Que el metal se está fundiendo. Quien dice que pronto se convertirá en algo así como plástico. Concretamente esta cuchara que tengo en la mano es nueva totalmente. El túnel del... Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola Iker, ¿qué tal? Historias para no dormir, tanto en el aire como en tierra firme. Y qué mejor colofón que el homenaje, sin duda, a la serie que enseñó el terror televisivo en nuestro país. En los años 60 se abrió una puerta crujiente que yo creo que siempre ha permanecido abierta y que realmente estremeció el corazón de los 35 millones de españoles que vivían en aquel entonces, ¿no? Sí, además una puerta que estaba adornada por aquel entonces con 2 rombos. ¿Es verdad? Sí, y en la edición en DVD de estas historias, curiosamente han desaparecido esos 2 rombos, con lo cual queda un poco... No es lo mismo. Está desvaído, porque los 2 rombos daban también, como la espada samurái que he comentado Santi, un poco de caché. Y cuando lo veíamos era irnos a la cama seguro. Sí. Venga, niños, que hay 2 rombos. ¿Quién? A mí siempre me mandaban a la cama. A mí también. ¿Quién de nuestra generación, más o menos, así, a grosso modo, no ha visto casi escondidos, acercándose al salón de sus padres, alguna emisión, yo me acuerdo de Historias para no dormir, con los 2 rombos? Y aquellos que daba miedo. Daba más miedo los 2 rombos que casi el contenido. Escuchamos esa puerta abriéndose otra vez en pleno 2011, Diego. Venga, vamos allá. Una puerta crujiente y un grito. Algo que es, de verdad, raíz y esencia del terror. Y todos los que estamos aquí, de alguna forma, nos hemos visto influidos por ese grito y ese crujido terrorífico. Y a partir de ese instante, España entera con una sola cadena quedaba paralizada. Radiografía de esta serie, que va a volver a resucitar esta noche,
Y vamos a contar enseguida, casi intercalando un poco la cronología lógica, un suceso que nos impresionó, que Chicho nos contó en persona y que nos impresionó, para ver con qué fuerza llegaba al público esta serie, estos programas especiales, estas historias para no dormir. Titulares que tenemos que aprendernos para todos los amantes del misterio que no las hayan conocido, estas películas. Diego. Pues estamos hablando de una serie absolutamente pionera en muchos sentidos, porque el terror en televisión, en España, era algo muy poco tratado. El propio Chicho Ibáñez Serrador había hecho algunos pequeños intentos en otros espacios como Estudio 3, pero fue en 1966 cuando comenzó esta serie, que además estaba grabada con cámaras de cine de 16 milímetros, no con cámaras de televisión como los espectadores estaban acostumbrados hasta entonces, así que todavía le daba a esas historias una textura mucho más impactante. Como digo, la serie empezó en 1966 y en 3 temporadas y en algunos especiales sueltos se alargó hasta 1982, es decir, hay un periodo de varios años en los que se emitieron alrededor de 30 capítulos con duración que variaba desde los 18, 20 minutos hasta casi los 105, o sea, estamos hablando de prácticamente largometrajes. Una panoplia amplísima y claro, más de 3 lustros en el fondo de España con historias para no dormir, que no es poca cosa. Sí. Y como digo, esa puerta que escuchábamos se convirtió, era algo tan simple y tan reconocible que se ha convertido en un icono que asustó a mucha gente, como vamos a ver. Bueno, asustó a mucha gente y se puede decir casi que paró el corazón de mucha gente. Carmen, importantísimo, vamos a decir, además hay un regalo que es Paranormal Activity 2, que va muy en esta línea, en el sentido de que son modernas historias para no dormir. Sorteamos 3 DVDs. Vamos a pedirle a nuestro público, seguramente al público más veterano, si recuerda historias para no dormir y qué historia le marcó en concreto. ¿Te parece? Claro que sí, vamos a repetir las vías de contacto. Milenio3 con número @cadenaser.com, también www.cadenaser.com, esos mensajes que van subiendo segundo a segundo, y el Twitter de La Nave del Misterio y el Facebook de La Nave del Misterio, donde ahí Guillermo ha estado listo y nos ha puesto, para que lo veamos más clarito, todas las preguntas, y que nos dejen también esos capítulos que vieron de Chicho Ibáñez Serrador. Bueno, pues uno de los momentos de verdad mágicos en mi trayectoria como periodista lo constituye el día en que tuve cara a cara a Chicho Ibáñez Serrador en el plató de Cuarto Milenio, y dijo una cosa, y aquí, no sé, con toda la humildad lo digo, pero es que yo me sentí tan honrado cuando dijo que seguía nuestro programa. Hacía un esfuerzo, Chicho, ¿verdad? ¿Os acordáis, no? Sí. Para ver nuestro programa. Me decía, ¿cuántos domingos en mi silla, sentado, solo, viendo tu programa, vuestro programa? Cuando un maestro como Chicho te dice eso, para mí lo demás queda en otro aspecto, ¿no? Haber logrado la atención de un genio sin precedentes en nuestro país, y que es verdad que hasta en muchas formas de nuestro programa de televisión hay cosas que son homenaje absolutamente clásico a Chicho, pero esa noche en Cuarto Milenio, Chicho, el gran Chicho, que se venía arriba además recordando las historias, nos contaba algo que nos helaba el corazón a nosotros también. Hubo gente que murió viendo historias para no dormir. Yo recuerdo un matrimonio de Andalucía. Si me están viendo, desde aquí les pido perdón a los sucesores, porque una pareja murió viendo historias para no dormir. ¿De lo que le impresionó? De lo que le impresionó. ¿Y sabes qué capítulo era? Creo que era La Zarpa. La Zarpa. A 2 personas, del impacto que les produjo. A un matrimonio. Aquí estamos Noel Calero, Santiago Camacho, Carmen Porter y yo, Iker Jiménez, prácticamente cuadrados, o sea, prácticamente en situación de revista ante un maestro. ¿Cómo lo contaba? Un matrimonio de Sevilla, del impacto de esa historia, fallecía. Y la historia era La Zarpa, una adaptación, y aquí empezamos con una de las claves, Diego, de esta maestría llevada a la tele en los años 60. ¿Qué cantidad de semillas en los cerebros de los españoles instaló Chicho? ¿Cuántas, vamos a decirlo así, pasiones por la literatura del misterio, por estos temas, por el abanico amplísimo de la visión de lo oscuro, de lo extraño, abrió Chicho con su puerta? Pero adaptaba también a su manera relatos de clásicos. La Zarpa es un ejemplo, ¿no?
Sí, y los adaptaba, como ya sabemos, con ese seudónimo que él siempre solía adoptar en televisión, que era Luis Peñafiel. Siempre o eran guiones propios o adaptaba, como dices, estos relatos. En el caso de La Zarpa estamos hablando de un relato del escritor William Waymark Jacobs, que escribió en 1902 esta historia, en la que la pata de un mono muerto, de un simio, se convertía en una especie de talismán o de amuleto que otorgaba a quien la poseyera 3 deseos, pero claro, esos 3 deseos no siempre salían como uno esperaba. La mítica pata de mono, uno de los grandes relatos de la historia universal del terror, ese mundo de los amuletos y de sus misterios. Tenemos un fragmento de ese capítulo, Diego, que provocó tal impresión en un matrimonio de Sevilla que prácticamente se produjo una doble defunción. Noviembre del 67. Noviembre del 67. Vamos hasta allí con el túnel del tiempo. Escuchemos de nuevo esas voces, esos actores, esa textura tan especial que cobra vida, que revive, como en una historia, como La Zarpa, en estos instantes a través de las ondas de la cadena SER. Ya la estamos escuchando. Se coge con la mano derecha y se formula el deseo en voz alta. Vamos a ver. Con la mano derecha. Le pido a la pata... ¡No, quieto! No lo hagas, no. No te burles de estas cosas. Consérvalas si quieres. Pero si alguna vez le pides algo, hazlo seriamente y pide cosas sensatas. Pídeselo. Piensa que Ricardo murió hace 10 días. Que además no quise decírtelo antes, pero cuando fui a la fábrica solo pude reconocerle por las ropas. Si entonces el verle fue espantoso, ahora sería... ¿Qué crees que podría darme miedo de mi propio hijo? Pero Luisa, comprende. Es lo que debemos hacer. Pedir que vuelva a la vida. Es un deseo horrible. ¡Pídelo! Luisa, no debemos atentar. ¡Pídelo! Pido que mi hijo vuelva a la vida. Un hombre invocaba la pata de mono para que su hijo regresase a la vida. Desde luego, Chicho, con introducciones de humor que luego comentaremos, daba paso a algunas historias que el público español, desde luego, no estaba acostumbrado a ellas. Y una de las que más impresionó, luego os preguntaré, Santi y Carmen, si recordáis alguna, una de las que más impresionó al público, porque a mí me lo ha recordado, incluso recuerdo a mi madre que le impresionó muchísimo, El asfalto. Y en El asfalto, el retrato que hacía Chicho de la nueva sociedad urbana que se estaba creando en España era tremendo. Nuevos barrios iban llegando a las grandes urbes, barrios impersonales, barrios donde nadie se conocía, barrios donde uno podía tener un problema de lo más peregrino pero nadie le ayudaba, y sobre eso construía una parodia tragicómica del terror que iba angustiando al espectador minuto a minuto, como el multipremiado guión de El asfalto, ¿verdad, Diego? Sí, El asfalto, como dices, es una de las historias más recordadas. Estaba basada en un relato original de Carlos Buiza. Se emitió el 24 de junio del 66. Seguramente mucha gente no ha podido olvidarla desde entonces. Y sí, fue multipremiada porque recibió la Ninfa de Oro al mejor guión en el Festival de Televisión de Montecarlo en el año 67 y también el premio de la crítica al mejor programa extranjero en el Festival de Buenos Aires. El asfalto nos introducía en la historia, en la angustiosa historia de un ciudadano, Narciso Ibáñez Menta, como no, que era el reflejo de la soledad, ¿no?, que padecían los individuos. Y la historia era tan simple, tan moderna, tan surrealista como profunda en realidad, ¿no? Un caballero, un hombre, cruzaba la calzada y se quedaba pegado en un charco, en una mancha de asfalto de la carretera. Y a partir de ese momento desfilaba ante él una panoplia de personajes, una galería de caracteres, ¿no?, que o le ignoraban o se abstenían de ayudarle. Pero fijaos, amigos, si está vigente ahora mismo ese tipo de terror. Chicho quería decirle a España entera que te podía pasar algo y nadie te iba a ayudar. Su padre, Narciso Ibáñez Menta, genio entre los genios, iba hundiéndose poco a poco en el asfalto reblandecido por el sol, el calor, poco a poco, cada vez más como en una arena movediza. Y nadie le ayudaba. Parecía que le iban a ayudar,
mucho antes de la historia famosa de la cabina de Mercero o situaciones similares, el gran Chicho provocaba el espanto gradual en esta historia que ahora Diego recupera. El asfalto. ¿Y usted? ¿Yo qué? ¿Dónde perdió los pies? En el asfalto. ¿Y cómo? No los perdí, no. Lo que pasa es que con el calor el asfalto se ablandó. Al ir a cruzar me quedé pegado y ahora me estoy hundiendo poco a poco. ¡Qué barbaridad! Hombre, a ver si yo puedo ayudarle. Señor. Una. 2 y 3. Es imposible. Imposible, sí. Está muy pegado y yo sin fuerza, sin brazo. No sirvo para nada. Por favor, llame a un guardia. Por estos barrios nuevos y apartados y a estas horas es difícil encontrar uno. Entonces, llame por teléfono. Al final, el gran Narciso Ibáñez Mente era consciente de su mala suerte y en los minutos que no vamos a desentrañar sabía que su fin estaba escrito. Nadie le iba a ayudar. El asfalto. Carmen recordaba una historia del enterrado vivo, una adaptación de Edgar Allan Poe, pero contado con unos códigos que aterraban. Y tú eras una niña muy pequeña, en el 82, y se te quedaron imágenes todavía en la cabeza. Esa era la fuerza de Chicho. Unas pesadillas, yo recuerdo que, claro, no me dejaban nunca verlos porque luego tenía que dormir con mis padres en la cama del miedo que me daba. ¿No estábamos acostumbrados a esos miedos, Santi? No, la verdad es que no. Y, jolín, yo me acuerdo del asfalto. Yo evidentemente debí de verla en alguna reposición porque yo tenía 1 año cuando se emitió por alguna vez y la recuerdo perfectamente. Y desde luego no es la más terrorífica la que mejor me acuerdo de ella. Me acuerdo sobre todo del caso del señor Valdemar, otra adaptación de Edgar Allan Poe, y sobre todo el televisor. Esa, la del televisor. Es mortal. Bueno, vale, vamos a lo del televisor porque a todos nos dejó sobrecogidos. Y ahora escuchando las voces, menuda profecía. ¿Vais a escuchar algo de los años 70 principios? Que es una profecía de la televisión de hoy. Ya lo contaba Chicho. Es tremendo. Pero Chicho tenía algo, y por favor quiero vuestros capítulos, episodios. ¿Qué recuerdos tenéis de las historias para no dormir? Las introducciones. De repente las introducciones, como para descomprimir, como para dar oxígeno, eran tragicómicas, Diego. Sí, y además Chicho siempre señaló como referente, y nunca lo escondió, a Alfred Hitchcock, que desde 1955 hacía prácticamente lo mismo en su serie Alfred Hitchcock Presenta, ¿no? Siempre esas presentaciones servían de prólogo a las historias, pero siempre se remataban con un gag, ¿no? Con ese chiste, con esa vuelta de tuerca del humor negro tan característico de Chicho, y era algo que en España también había hecho, por ejemplo, Adolfo Marsillac, en algunas adaptaciones de relatos de William Irish, o en algunos de los semanarios, en uno en concreto más populares de España en aquella época, había una sección que también se llamaba Tiemble usted después de haber reído, ¿no? Tiemble usted después de haber reído. Sí, Chicho siempre señaló que bueno, que no tenía ningún inconveniente en mostrar su reverencia y su inspiración para esas historias en esos otros factores. Hombre, es un ejemplo de grandeza, ¿no? Reconocer a los que hacen cosas. Pero incluso era original, ¿eh? Bueno, era tremendo, exacto, era tremendo. O sea, las introducciones de Chicho, además, con 4 cosas de decorados como muy, vamos a decirlo, espontáneos, como de un teatro que se está trasladando, nunca con gran parafernalia, y una historia. Historias como, Diego, la de este regalo. Claro, la gente muchas veces, por afinidad, por pasión, con el programa, pues manda regalos. Algunos regalos eran sorprendentes. Este, por ejemplo, iba con el capítulo El aniversario. Día a día, como digo, se reciben... ¿Sí? Narciso, sí. perdóneme. Este paquete certificado es para usted. Muchísimas gracias. El público amable, el público que no solo nos aplaude, sino a veces nos obsequia con... A ver, perdón. ¿Qué será? Estimado señor Ibáñez Serrador, mi esposa, que en paz descanse, era su más entusiasta admiradora. A todas horas me hablaba de usted, me hacía leer todo lo que sobre usted se publica y, lo que es peor,
Me hacía presenciar todos sus programas. Todos. Mi querida esposa, que en paz descanse, me repetía y repetía constantemente que usted y sus guiones le hacían perder la cabeza. Por lo tanto, he decidido que si ella la perdía, usted la encontrase. Chicho abría el paquete y estaba la cabeza de la buena señora. Genial como pocas cosas. Genial además porque uno se reía, pero después venía el miedo. Y el miedo a veces que acudía a perfectas descripciones del misterio. Hay un episodio especialmente horrible de una de las reposiciones o últimas épocas de Historias para no dormir, que habla de Freddy. ¡Oh! Bueno, Santi acaba de dar un suspiro, una exhalación y ha saltado casi de un extraño muñeco. Muy recordada también por los ¿verdad? de Chicho. Pero es que además yo la tenía en una nebulosa y yo tardé mucho tiempo, en las épocas previas a Internet, intentando buscar una película de mucho miedo que sale un muñeco sin acordarme que era una historia para no dormir. Y tardé años en volver a verla y averiguar que efectivamente aquello que me dio tanto miedo de pequeño pues había sido una de estas historias. Y es que el terror, la descripción de lo que era lo oculto, estaba permanentemente en las historias de Chicho Ibáñez Serrador. Pues yo utilizo las dos cosas. De un lado está el bien, del otro el mal. Y en medio, nosotros. Que somos una mezcla de ambos. Pero de verdad, ¿tú crees en apariciones, fantasmas y todas esas cosas? Todas esas cosas, como tú las llamas, están con nosotros. Nos acompañan siempre, aunque no podamos verlas. Unas nos protegen y otras no. Yo estoy seguro que ahora se ha hecho un gran silencio escuchando a esta actriz hablando del misterio con esa contundencia y con esa verdad. Chicho Ibáñez Serrador sabía mezclar todo eso y hacer que el público no se desenganchase ni un minuto del contenido. Elementos absolutamente clásicos, pero tratados con otra capa, nunca mejor dicho, como los vampiros aparecían en estas historias para no dormir, Diego. Sí, por ejemplo, uno de los capítulos más recordados sobre vampirismo fue La Pesadilla, que se emitió el 20 de octubre de 1967. En La Pesadilla nos remontábamos hasta finales del siglo XIX en la aldea de Kislova, en los Cárpatos orientales, nos situaba Chicho, y esa aldea era asolada por una serie de misteriosas muertes de muchachas, ¿no?, que aparecían con una especie de marcas en el cuello. Y los hombres del pueblo sospechaban o echaban la culpa de todo esto a un vecino del lugar, de nuevo Narciso Ibáñez Menta, que misteriosamente nunca salía de casa de día y, bueno, pese a la oposición del médico, planeaban acabar con él. Esta mañana las viejas que amortajaron a Rosa Casova descubrieron marcas en su garganta. ¿Y qué? Mi hija también las tenía. Y la mía. Dos marcas como... Dos marcas muy curiosas aquí, sobre esta vena. Dos heridas pequeñas. Os lo he dicho 1000 veces. Pueden haber sido causadas por algún broche o tal vez se las hicieron ellas mismas con las uñas. Pero las 6 muchachas muertas las tenían. No, eso no. Las tenía Rosa y también tu hija, Gradisca. Pero no la tuya. Sí que las tenía. No, te han dicho que las tenía. Pero claro, la gente habla, la gente imagina, murmura. Y todos terminan por creer en una patraña absurda y estúpida. Hay algo muy extraño en todo esto. Estamos como acunados o abrazados o arropados por un terciopelo muy especial, que es el de las voces, el carácter, lo que nos transmiten estos actores. Estoy convencido, no los conocí evidentemente, pero estoy convencido, entregados absolutamente a la causa, porque un buen director lo que tiene que hacer es que su equipo, la gente que está trabajando ahí, crea realmente en lo que hace, y eso se transmite 40 años después. Estábamos aquí escuchando, espero que la audiencia también, y nos salía del alma, ¿no?, un poco decir, casi sin hablarnos,
es que ya casi no hay voces como estas, ¿no? Es que qué aplomo, qué sensación de algo bien hecho, madre mía. Sí, además ahí, por ejemplo, se respira esa formación teatral de muchos de estos actores, de haber pasado muchas horas y muchas noches en las tablas de los escenarios, que yo, vamos, te lo decía, es que ha sido un exabrupto, es que no hay actores ya como estos, con esas voces que no tienes que verlos, no tienes más que... es que tiene una textura especial, o sea, es una cosa... yo de verdad estoy gozando y te aseguro que mañana mismo cuando me despierte voy a irme a escuchar y a ver a estos actores que no solamente en la serie de Chicho, sino en los míticos Estudio 1, en muchas cosas que hacía la televisión española de aquellos años, pues dieron lo mejor de su profesionalidad para nosotros. Ojalá mucha gente haga como tú, Santi, porque entonces el túnel del tiempo, como ha sido con Sagan, con Íñigo, con tantos personajes, tendrá un sentido real. Que la gente más joven, sobre todo, o los que quieren reencontrarse con su propia nostalgia, recuperen, porque recuperar, que se vuelva a visualizar esto, que se vuelva a escuchar, es revivir, es resucitar. Esto no se puede quedar en el polvo del olvido, porque es maravilloso y nos enseñó muchísimas cosas. Yo no sé si hay público más o menos joven que recuerda algunos episodios de Historias para no dormir, o si hay jóvenes que ahora se van a lanzar a la piscina de estas historias de verdad insuperables. Pues mira, Almudena nos decía, me acuerdo cuando vi la historia de Freddy, que salía la banda sonora del Resplandor, qué miedo pasé. Una de las que más miedo me da es La cabaña. Cristina Travieso, La zarpa. La que enterraban boca abajo porque tenía catalepsia. Esa era absolutamente... Yo la volví a ver en el DVD y volví a tener pesadillas. Dos amigas alpinistas que huyen de un marido que le ha pegado a una de ellas o que se han separado, que están en el Pirineo y hacía falta 4 tablas, 4 cosas, una caseta, nada más. Y por las noches, pues parece que aparecía una de ellas muerta y la enterraba la compañera. Allí empezaba una historia de terror, porque después de haberla enterrado en la nieve, volvía a aparecer fuera de su tumba. Una historia de catalepsia y de misterio, de temas que no se conocían y que nos recuerdan nuestros oyentes. María nos dice, recuerdo verlo alguna vez que me dejaba mi madre, que le gustaba mucho. Recuerdo que era una de zombies, La noche de los muertos vivientes, creo. Cómo impresionaban esas imágenes en blanco y negro y ese grito. Bueno, y mucha gente, claro, que imagino que funde recuerdos, historias de una época de la tele casi en blanco y negro. En Carni recordaba uno que se titulaba La mancha. Era una mancha que aparecía en la pared y comenzaba a extenderse. Pues eso yo no lo recuerdo ahora mismo. ¿Tú lo recuerdas, Diego? La mancha, la verdad es que no me suena. Pero sabes, Iker, que la gente quizá no esté fundiendo tanto como pensamos con La noche de los muertos vivientes, porque en los 80 Chicho presentó Mis terrores favoritos. Es verdad. Donde era un contenedor de películas de terror clásicas. Es verdad. Con Luis Armenteros y probablemente venga de ahí esa... Claro, que ahí está el del hombre serpiente y tantos otros terribles recuerdos. Jonas Pascual dice que él tiene los DVDs de la gran serie Historias para no dormir y que los que más le impactaron fueron los de la bodega 1 y la bodega 2. Y ahora que comentáis el de la zarpa, es el DVD 3, de 8 que son. Hay que recuperarlos, yo recuerdo, y nos hemos dejado mucho material, quizá se pueda hacer otro recuerdo, porque es imposible desbrozar aquí el material que hay de Historias para no dormir, pero recuerdo, Diego, esa introducción en la que Chicho salía prácticamente sin nada, con un tonel, porque decían que el presupuesto no daba para más, pero que tanto él como los obreros, digamos, mecánicos, electricistas, habían dado todo por ese capítulo que íbamos a ver. Algo genial. La introducción del tonel, precisamente, por eso salía con un tonel. Mira, Televisión Española nos dice Maya que los está reponiendo poco a poco. ¿Ah, sí? Los capítulos los está poniendo en la página web. Sí, en la página web del archivo de Radio Televisión Española están algunos. Pues digámoslo, porque es una maravilla. Extraterrestres, los ovnis, los extraterrestres, seres de otros mundos, también llegaron, por supuesto, en historias tan maravillosas como La alarma, la invasión en una ciudad española, infiltrándose de seres de otros mundos. Pero traemos aquí una joya que es tan maravillosa y homenaje al padre de Chicho, al gran Narciso Ibáñez Menta, que nos contaba Chicho que se transformaba realmente, que perdía su esencia para convertirse como si fuera un medium en Edgar Allan Poe, en el señor Valdemar, en tantas y tantas historias. Pero la que es genial también es la broma, entre comillas, que le gasta a su entrevistadora Chicho Ibáñez Serrador, hablando de la auténtica naturaleza de su propio padre, ¿verdad, Diego?
Exacto. Además, precisamente esto ocurría no en Historias para no dormir, sino en mis terrores favoritos, el 20 de septiembre del 82. Chicho está hablando con Luis Armenteros, la copresentadora del Espacio, sobre esa capacidad de su padre, de Narciso Ibáñez Menta, para transfigurarse, ¿no?, en esos personajes. Y Chicho en ese programa revelaba pues la auténtica naturaleza de su padre. Si quieres contamos ahora o luego en lo que ocurría, Iker. Lo escuchamos y luego lo rematamos porque es maravilloso. Resulta que la gran caracterización de Narciso Ibáñez Menta era una que nadie sospechaba. ¿Y usted cree en extraterrestres, platillos volantes y todas esas cosas? Pues sí. Pues sí que creo y además tengo mis razones para creer en ello. Yo he sido uno de los pocos, o de los muchos, que ha visto un platillo volante. Lo vi en Barcelona en 1971, en el Alto de los Brucs. Iba yo en coche desde Barcelona a Madrid y allí lo vi. Detuve el coche y bajé a verlo. Y luego, efectivamente, el ABC registró la noticia y lo registraron los radares de los aeropuertos de Barcelona y de Palma de Mallorca. Y además, creo que conozco a un ser que no ha nacido en este planeta. ¿Pero lo dice en serio? Sí, tan en serio, por supuesto que sí. Esta es una de las más difíciles caracterizaciones de mi padre. No lo entiendo. Muy bien fácil, ¿por qué? Porque aquí está su padre tal y como le vemos todos los días. Normal. Sí. Tal y como creen que es mi padre. Por eso te digo lo de la caracterización difícil y sutil. Pero es que papá no es así. Chicho, hijo. Sí, ahora termino, papá, espera un momento. Venía a buscarte para que vayamos a ver a mis nietos. Bueno, pero acércate. Permítame que te presente. Mi padre, Luis Armenteros, mi compañera. Pero su papá es así. Sí, claro que sí. Lo que ocurre es que dicen que nació en Asturias, pero no. Su platillo tomó tierra en Sama de Langreo. Y claro, tiene que ir caracterizado de Ibáñez Menta para no llamar la atención. Cuando quiera nos podemos ir, papá. Que les guste a ustedes el programa hasta la semana que viene, Luisa. Vámonos, papá. Vamos, Chicho. Casi no hay ni que poner imágenes, pero ¿qué estábamos viendo, Diego? Estábamos viendo a un muñeco, una especie de extraterrestre de medio metro, de color verde, que se iba de la mano de Chicho, se iba fuera de cámara y que evidentemente según él, era la verdadera identidad de Narciso Ibáñez Menta. Genial. Que un día habrá que hablar del propio Narciso Ibáñez Menta, que llegó a protagonizar incluso películas del llamado terror parapsicológico en España, pero tanto Santi como Carmen, como muchísimos amigos, han coincidido con el televisor. Yo recuerdo el impacto por ser ya en color, esta edición, el televisor. Un papel de Narciso Ibáñez Menta que encarnaba a un pobre hombre, hipnotizado por la tele, dominado por la tele. No sabía hacer nada sin la tele. Su sueño era una tele en color. ¿Qué más habría que contar para un corte que es tan brutal con lo que se cuenta? Era una vez más, ¿no? Era un poco advertir incluso de los peligros del medio. Diego. Sí, en la línea de lo que ocurría con el asfalto, era más o menos esa tónica. El televisor se emitía en la última etapa de la serie, el 5 de julio del 74. Era un mediometraje en el que, por primera vez, según Chicho, la televisión era criticada desde la propia televisión. Era la primera vez que ocurría. Se contaba el quehacer diario de un hombre gris, sin otro aliciente, como decía Siker, que el de ahorrar, ¿no?, en su trabajo para comprarse un televisor, y lo que comenzaba siendo una comedia, pues una comedia dramática, ¿no?, iba adquiriendo tintes un poco extraños de terror a medida que el aparato casi poseía al protagonista, se podría decir. Era una metáfora del embrutecimiento al que puede llevarnos la televisión y que hoy, desde luego, está más de actualidad que nunca. Pues vamos a terminar nuestro homenaje a Chicho y a su padre, a dos maestros de la televisión que nos enseñaron tanto, hablando de la televisión. Esto es como una profecía de Nostradamus. Fue el último capítulo, por cierto. Último capítulo. ¿Qué año, Diego? 1974. Se repuso más tarde. La última vez creo que se repuso en el año 2000. Bueno, pues en el 74, ese hombre que soñaba con la televisión y con pasar horas y horas junto a ese invento maravilloso, empezaba a transformarse. El final, una de las franjas finales del capítulo, es aterrador. Sobre todo, es aterrador escucharlo ahora. Voy a abrir la tapa del televisor para hacerle ver que esto es solo un aparato electrónico lleno de cables, de lámparas y nada más. No, tal vez. No lo haga. ¿Por qué no? Sería como abrir una catarata de maldad. Aquí dentro está la violencia, la sangre, el horror, la mentira. Todo está aquí.
tratando de salir, de invadir las casas. Hasta los locutores, que parecen hombres y mujeres normales, no lo son. Porque solo hablan de guerra, de asesinatos, de raptos, de linchamientos. Pero si usted teme todo eso, ¿por qué sigue viendo televisión? Porque la necesito. Porque ya no sé pensar. Es ella la que piensa por mí. Está nuestro compañero Javier Sierra, por cierto. Pues Javier, creo que volando hacia Colombia, creo. Colombia, sí. Pero acaba de estar en Argentina. Ha estado toda la semana, desde el domingo pasado, que justo aterrizaba cuando nosotros terminábamos el programa. Pues ha estado allí toda esta semana y ahora ha volado hasta Colombia. Se ha entrevistado con los principales ufólogos, dice que hay algo que se cuece por ahí. Le he dicho, Javier, ya que vas a estar un mesecito vagando por diferentes países de América, tienes que ser nuestro cronista en el Nuevo Mundo, cronista en América. ¿Qué se cuece? Javier Sierra. Argentina sigue siendo un país lleno de misterios. Yo he pasado estos días muy cerca de alguno de ellos. Por ejemplo, no se habla de otra cosa en ciertos ambientes que de unas apariciones que ya llevan pues bastantes años, 21 años en el candelero, pero que ahora son objeto de una nueva controversia. Me refiero a las apariciones marianas de Salta. Allí una vidente que hoy tiene 58 años, que se llama María Livia Galeano, que es madre de 3 hijos, sigue protagonizando fenómenos vinculados al más rancio misticismo, estigmas, llagas, ayunos. De hecho, desde hace mucho tiempo sigue abierta una controversia con las autoridades eclesiásticas que no se deciden a autorizar a fecha todavía de hoy estas apariciones tan parecidas, por otra parte, a las españolas de San Lorenzo del Escorial. 2 millones de peregrinos son los que van cada año a ese lugar, y en esta última Feria del Libro de Buenos Aires, la que se clausura justo en estos días, se presentaba un libro de un teólogo francés muy reconocido que con 90 años estuvo en el lugar de las apariciones y da crédito, le da valor a lo que allí está sucediendo. Se trata nada más y nada menos que de René Laurentin, un marianólogo que hizo también famosas las apariciones de Medjugorje. Lo curioso es que a muy pocos kilómetros de Salta, en la villa de San Carlos, desde hace 2 años se habla también de las apariciones no de la Virgen, sino de lo que allí llaman el hombrecito brillante, una criatura de 50 centímetros que ha sido vista por pastores y por incluso algunos oficiales de policía del lugar, y que ha dado pie también a toda una pequeña leyenda en esa zona. La agencia de noticias Copenoa es la que recoge periódicamente las visiones en los valles de Calchaquíes de esa zona, que a mí, por supuesto, me han llamado la atención por la proximidad con las visiones marianas de Salta. Por lo demás, en Argentina las noticias hablan de objetos de geometría variable, que es la nueva definición que dan a algunos ovnis que aparecen en filmaciones en estos últimos 2 años y que son objeto de controversia entre los expertos, y a los que expertos de rancio abolengo con los que me he podido reunir estos días tampoco dan un crédito desmesurado. Uno de esos expertos es nada más y nada menos que Fabio Zerpa, de 82 años. Tuve la oportunidad de compartir mesa, mantel e incluso presentación del Ángel Perdido en la Feria del Libro de Buenos Aires, bien acompañado por su presencia. Me sorprendió algo que seguro que hará sonreír a más de uno. Fabio Zerpa, autor de libros clásicos como Los hombres de negro y los ovnis y tantos otros, que protagonizó un encuentro directo con un objeto no identificado en 1959, que fue lo que a él le volcó en la investigación de estas cuestiones, sigue siendo una autoridad muy reconocida en Argentina de estos temas. De hecho, presume a fecha de hoy de que incluso el genial Andrés Calamaro, en su primer disco, le dedicó un tema donde le... Absolutamente mítico y glorioso. Fabio Zerpa, que ha pasado muchas veces por Milenio 3, el gran ufólogo argentino. Una crónica de nuestro corresponsal en las Américas. Todo lo que vaya pasando en diferentes países, al minuto. Corresponsal de lujo, Javier Sierra. Estoy pensando en un... Y podemos terminar con los mensajes y los ganadores, que había ahí un sorteo importante. Bueno, que apunten otra canción. Irene Muñiz nos dice que hace unos 7 años una canción que se llamaba O Galicia Calidade, de un grupo gaditano, Compás, Mártires del Compás,
que decía: oh Galicia, calidad, ¿de dónde estará Bin Laden? En el fondo del mar, solo Dios, Alá, lo sabe. Los ganadores Iker, Pedro de Yecla, que decía: no termino de creerme que Bin Laden haya muerto, sin imágenes, sin nada que lo demuestre, y tanta rapidez para deshacerse del cadáver. Los americanos son muy fantásticos, pienso que hay gato encerrado. Otro de los DVDs es para... es que tengo que abrir los mails. María Eva Villanueva, que nos hablaba de una película que se llama Los Lagoniers de Stephen King, que al parecer tenía mucho que ver con un avión también que se estrellaba. Y el último de ellos es para... vamos a ver si se me abre, porque esta noche tenemos problemas con las vías de contacto. Creo que es Gabriel, que nos decía en un mensaje, en un mail: sois los mejores. Y decía: a mí también me parece muy raro que tras casi 10 años de guerra, cerca de 1 millón de muertos, atentados y demás, ahora vengan con que lo han disparado a la cara y lo han tirado al mar. Vaya trola, teniendo en cuenta lo mal que nos sienta a todos Guantánamo, ¿no sería más probable que lo tengan bajo tortura en este momento para sacarle toda la información? Bueno, pues los DVDs irán para ellos. Que se pongan en contacto con nosotros, nos envíen su dirección y les mandaremos el DVD. Y nos mandaban un mail de despedida a una amiga. Se llamaba Donna, era una perrita que tenía 16 años y medio, y bueno, pues están muy entristecidos tanto José Antonio como Nuria, su mujer, y que desde aquí pues mandáramos esas palabras de aliento para Donna, que seguro que nos estará escuchando, y a ellos también. Y seguro además que hay otro perro, otro amigo que necesita su cariño de inmediato. Nuestro saludo para animales y para personas, para todos. Ser muy felices. Santi, nos vemos mañana en la tele. Nos vemos mañana, y solamente hace un recordatorio. En Getafe, Beatriz Menchen está haciendo 9 días, lleva de huelga de hambre para evitar el sacrificio de los animales en las perreras. Un recuerdo a ella. Sí, muy interesante, muy interesante. Sí, señor, hay que decirlo. ¿Cómo se llama la chica? Beatriz Menchen, que había sido directora de la perrera de Getafe, y ella no mataba animales. Pues todo nuestro apoyo. Mañana nos vemos en Cuarto Milenio desde un lugar muy especial, emitiendo desde allí prácticamente, y lo vamos a disfrutar. 3 y 7 minutos en este preciso instante. Aquí estamos, los integrantes de Milenio 3, viajando por un programa que perfectamente era la primera idea, aunque es un asunto un tanto distinto, incorporarlo a la serie que hicimos sobre la España negra recientemente. Este podía ser el tercer episodio, la tercera pata. Después del crimen y un misterio clásico, la muestra de misterios en un momento de crisis. Y desde luego, la historia del cementerio de Manises. Decíamos allá afuera, en la tertulia paralela, de alguna forma, que era una escena del gran Chicho Ibáñez Serrador, digno de un cuento de los suyos televisivos y radiofónicos, de una historia para no dormir, titulada algo así como porque Arturo San Pedro nos contaba otro elemento. Siempre imagino que desde el tamiz del recuerdo, de lo que le llega envuelto en la esencia de la vibración junto a aquella gente a las verjas de un cementerio, ¿es posible que los grises estuviesen allí realmente? ¿Por qué miembros de la policía recuerdan la historia? ¿Por qué otros vecinos recuerdan la historia? ¿Qué pasó exactamente? Somos conscientes de que levantamos la liebre en este momento, pero si algo descubrimos es bueno para todos. Hemos dado las pistas, hay que investigar, hay que saber. Es que, al parecer, esa mujer, caminando hacia atrás y arrastrada por el pelo, iba hacia la tumba de esta señora. Yo creo, como digo muchas veces, que ni el más terrible de los guionistas del terror puede imaginarse una estampa de semejante calibre. ¿Hay que saber algo más, Carlos, de ese cementerio, de ese lugar? Pues sí, porque este cementerio tiene varias historias detrás. Fue inaugurado en el año 1913 y allí fueron a parar muchos de los restos funerarios que también estaban en otro cementerio anterior que funcionó, como decíamos, durante ese siglo XIX y principios del siglo XX hasta que se inauguró en el año 1913. Pero a su vez existía un antiguo cementerio que no está ubicado en la localización actual, que estaba justo en medio de la población, junto al viejo templo, a la vieja iglesia de la localidad de Manises, donde estaba situado el fosar, donde estaban todas las fosas antiguas. Y fíjate la curiosidad de cómo se descubrió. Una vez más, durante una remodelación de esa zona,
se estaba construyendo un nuevo edificio con pisos a mediados de los años 70 más o menos, y se empiezan a descubrir restos humanos, empiezan a aparecer huesos y más huesos. Y bueno, pues según relata en varias crónicas el cronista oficial de Manises, José María Moreno Rollo, se fue investigando y efectivamente durante muchos años se había pasado de padres a hijos que justamente en esa zona del medio de la localidad se creía que estaba el antiguo cementerio. Se confirmó y efectivamente se descubrieron varios niveles de enterramiento que, debido a que la gran cantidad de personas que estaban ahí enterradas, se habían puesto, como en otros cementerios también que hay españoles, en varios niveles, incluso en la zona más baja. Y luego también tenemos otro relato más reciente, en el año 2005, la extraña muerte de un joven justo en la entrada del cementerio de Manises. Por donde entra esta mujer, por cierto. Justo el mismo punto donde nos relataba Arturo. Y bueno, pues en principio apareció, comentaban algunos testigos, con marcas de violencia, la cara totalmente deformada. Los agentes de policía investigaron, llevaba ropa de deporte en ese mismo momento en el que apareció ese cadáver. Y ¿En la puerta? En la misma puerta. Y en esas primeras horas de confusión se empezó a investigar, no aparecía nadie que hubiera denunciado la desaparición del chico. El chico tampoco llevaba ningún documento de identidad para poder saber qué persona era. Y bueno, pues ahí se quedó un poco en el misterio de la muerte de este chico. Sin embargo, días después sí que una familia de Gandía, ante no saber nada, desconocimiento de lo que había pasado con su hijo y que tenía la esperanza de tener noticias en los siguientes días, sí que al aparecer la noticia en varios diarios levantinos, se acercó a la policía de Manises y lo identificó, y efectivamente sí que era su propio hijo. La causa de la muerte, se dijo que era por causas naturales, aunque el caso siguió abierto durante varios meses y nunca se supo más de ese caso. Cementerio de Manises, la historia de una mujer arrastrada por una fuerza que parece incomprensible, que la lleva hasta una tumba concreta. Esa mujer servía a otra, más anciana, que antes de morir insiste en que su hermano, típicos problemas de familia, tenía que llevarle flores. Al parecer la promesa no se cumple y esta mujer llega a hablar con Arturo, el que habéis escuchado, con su familia, con la madre de Arturo, diciendo que venían sucediendo una serie de extrañas apariciones, que la anciana, bien sea sugestión, histeria, no lo sé, o bien sea la realidad de estos fenómenos, se le presentaba una y otra vez. La anciana se presentaba. La siguiente estampa de esta historia de terror es la policía, que nos parece un poco aquí incomprensible, no lo entendemos, los grises de la época, año 65 o 66, abriéndole el paso y dejando que la mujer pernocte en el camposanto. ¿Por qué? ¿Para qué? Y luego una retahíla de vecinos observando a través de las vallas del cementerio el caminar hacia atrás, como en trance quizá, no lo sabemos, de esta mujer que siempre llevaba el pelo recogido y que lo lleva extendido, estirado por alguien que nadie puede ver, hasta el punto concreto de la tumba. ¿Qué es esto? Desde luego la investigación queda abierta, la investigación empieza ahora a construirse. Ojalá os podamos contar cosas. Nadie con más ganas que nosotros de llegar a lo más hondo de este misterio. Nos impulsa el hecho de que en los primeros sondeos nos damos cuenta de que algo que solo puede ser, desde el punto de vista y prisma de la lógica, considerado como ciencia ficción, imposible, absurdo, tiene visos, tiene otros testigos. ¿Es posible que las personas vieran esto? ¿Cuál era el papel de la policía? ¿Por qué abría paso a esta mujer? ¿Era una especie de sonambulismo? En Manises seguro que hay gente que sabe. Seguro que hay muchos que no quieren contar. Seguro que alguno está dispuesto a dar el paso. Le esperamos. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER.
De momento no hay nuevos datos sobre el asunto de Manises. Nuestras vías siguen abiertas toda la semana, por supuesto. Milenio3 con número @cadenaser.com. La página web está ahí activa siempre, ikerjimenez.com, para acceder al Facebook, a Twitter, pero parece que cualquier vía, sobre todo el mail, que yo creo que es donde con más calma y donde nos ha llegado la primera pieza de este caso, yo creo que es la idónea. Están ahí a vuestra disposición. Milenio3 con número @cadenaser.com, www.ikerjimenez.com para acceder a nuestro Facebook y al Twitter, y también www.cadenaser.com, donde vamos recibiendo además los mensajes. Los que nos ponen un número de teléfono, por supuesto, no los subimos a la web, sino que nos quedamos el número de teléfono que ya nos ha dado, por ejemplo, para ponernos en contacto con Mauricio, para llamarle a él y que nos ponga en contacto con Mauricio. Eso es, por ejemplo, lo guardamos nosotros, no vamos a dar ningún dato personal, así que no tengan miedo de poner su dirección, su teléfono, porque esos datos solo accedemos nosotros. Pero de momento, decimos, sobre el asunto de Manises no hay nuevas pistas, aunque sí opiniones y otros casos. Pues nos llegan muchos mensajes. Por ejemplo, Javi desde Burgos dice que algunas veces estando en la cama ha tenido la sensación de que algo tiraba de él. De hecho, alguna vez me ha pasado escuchando nuestro programa. Ahora me da que después de escuchar lo que estoy escuchando me va a costar un poco dormirme. Pero bueno, aún queda una larga noche de trabajo. Menos mal que estáis vosotros haciéndome compañía. También nos decían, hace unos años vivía en Tánger, en Marruecos, y he conocido un caso similar. Es de una chica supuestamente endemoniada, que el día que iban a llevarla a un fqih, no sé si se dice así, que es un curandero religioso local, en mitad de la calle se encorvó por la cintura y empezó a gritar que alguien la tiraba hacia atrás. Su hermana y su madre, que la acompañaban, a duras penas conseguían tirarla hacia adelante entre las dos. No sé si será histeria o si hay algo más, pero no deja de ser curioso. Desde luego, los expertos desde la época de Charcot hablarían de histeria y de deformación del cuerpo en estados alterados de conciencia. ¿Hay algo más? Eso queda siempre en el umbral. Eva nos decía que por la noche me arrancaban pelo cuando dormía y mi hermana veía cómo se colocaba en la almohada. Qué miedo el que tuvo mi hermana con mis vivencias. Sois los mejores, nos decía Eva. También nos escriben desde Guadalajara, Jalisco, México, el licenciado Armando Arturo Martínez Montoña, que dice que tiene 2 años escuchando el programa. Pura calidad, felicitaciones. Tan solo era para puntualizar, Carmina desde Granada, que la canción Llorando por Granada no es de Medina Zahara, es de Los Puntos, un grupo almeriense. Un saludo y enhorabuena por vuestro programa. Pues queda dicho perfectamente. Yo viví en Varna, en un apartamento que pasaban cosas, se cambiaba la tele de canal sola y con inteligencia. Lo hacía durante la publicidad, sería largo de contarlo, pero fue muy duro, nos decía María desde Barcelona. Esa es una tele bien programada, ¿eh? Sí, inteligente, además, un duende televisivo que pasaba la publi. José Manuel nos decía que una primera historia muy aterradora. Saludos desde París, que era Paolo. Pedro Trigo Pavón, vaya temita, y yo de servicio solo. Un abrazo de un vigilante de seguridad milenario. Además decía en otro Twitter que si él contara, habría muchos que no estarían haciendo esas vigilancias en muchos de los sitios que él ha estado. Pues enseguida vamos a cambiar con Noel Calero un poco el ambiente general de este programa, porque llevamos 2 horas y 18 minutos de dossier donde, por casualidades del destino, el protagonista es el ente sobrenatural, si es que existe, el ente misterioso, la irrupción de lo maravilloso en la Segunda República y desde luego en pleno franquismo, en este caso, años 65-66. Pero lo que estamos viendo ahora, ¿verdad, amigos? Lo que estamos viviendo ahora, y más con los últimos datos que ha dado el gobierno y han dado las, digamos, agencias que calibran el estado de la nación, pues no son positivos. Aunque nosotros tenemos que animar, que creer que esto va a salir adelante. No sé durante cuánto tiempo el país podrá aguantar a este nivel de presión general, porque es muy triste. Y además muchas personas nos lo dicen, bueno, pero vosotros en la tele o en la radio, la gente, todo, absolutamente todo está hilado, y además todos tenemos familiares, personas, que conspiraciones, que esto está programado, que nos están haciendo pasar las de Caín porque así lo desean algunos. No me lo puedo creer, o sí, yo ya no sé qué creer y qué no creer.
¿Qué está pasando? Santiago Camacho. Pues si creían nuestros oyentes que habían pasado miedo en las pasadas 2 horas, todavía les queda un poquito. El viernes pasado vi una película de terror. Vi una película de terror de la que todavía me estoy recuperando y que intento asimilar. Una película de terror distinta. Una película de terror donde no hay monstruos, no hay fantasmas y no hay sangre. Pero lo que la hace terrorífica es que nos toca a todos muy de cerca. Más que a nadie, a los casi 5 millones de parados, a los autónomos que tienen que trabajar el doble para llevarse el mismo jornal a casa o menos, a todos los demás que tenemos trabajo pero vemos que cada día nos llega para un poquito menos que para el mes anterior. Y es que esa película, que el otro día fue al mismo cine a verla acompañada de todos sus escoltas, la ministra Elena Salgado, narra ni más ni menos que cómo se gestó la crisis. La película se titula Inside Job, trabajo interno, que sería una expresión que vendría a ser equivalente a una expresión sabotaje. Básicamente sería la traducción no literal, pero sí del sentido. Es una película que debería, es mi humilde opinión, ver todo el mundo, que debería proyectarse en los colegios y de hecho Sony Pictures, que es la que la distribuye, está preparando material didáctico para los profesores que se decidan a hacerlo, que puedan explicar en institutos y en colegios a los alumnos lo que están viendo y aclararles en lenguaje llano una película que es complicada y que en cierto sentido pues es difícil en cuanto a los vericuetos extraños de la ingeniería financiera. Esa película recibió el Oscar de este año al mejor documental, Oscar merecido, y está dirigida por un personaje muy particular que se llama Charles Ferguson. Charles Ferguson no es un cineasta al uso, ni es un tipo pues como Michael Moore, que con toda la buena voluntad del mundo pues se dedica a investigar un tema y a sacarlo a la luz. Charles Ferguson sabe muy bien de lo que está hablando en este caso. En realidad no es director de cine, o no lo ha sido hasta hace muy poco. Nació en San Francisco, es científico, matemático y un empresario que en la década de los 90 consiguió levantar una exitosa empresa informática que finalmente fue adquirida por Microsoft embolsándose $133 millones. Tras lo cual pudo dedicarse a lo que era su verdadera vocación, que era escribir, investigar y denunciar las injusticias del mundo. Ferguson, que además fue asesor de la Casa Blanca y consultor de importantes compañías tecnológicas, sabe muy bien de lo que habla en este caso porque conoce el mundo de las finanzas y de las empresas. Y realmente lo que nos expone, lo que es terrorífico en toda esta historia, es que esos parados, esos autónomos, todos, no hemos caído en una crisis en la que nuestro dinero ha desaparecido, nuestros trabajos se han ido no se sabe muy bien dónde, nuestras empresas las hemos tenido que cerrar no se sabe por qué. Nos han robado, nos han atracado, nos han quitado ese dinero que él cifra en $14.000 billones. Ese dinero se lo han embolsado personas con nombres y apellidos que trabajaban en un puñado de empresas, que trabajaban en bancos como Lehman Brothers, quebrado, Bear Stearns, quebrado, Merrill Lynch, adquirido por el Banco de América, con dinero público para salvarlo, aseguradoras como Fannie Mae y Freddie Mac, ambas quebradas, agencias de calificación, esto lo desarrollaremos luego lo de las agencias, que es muy divertido, como Standard & Poor's, Fitch y Moody's. Ejecutivos de esas empresas montaron el chiringuito perfecto, el tinglado del siglo para embolsarse dinero, dinero
dinero que salía de inversores absolutamente inocentes y que finalmente pues provocó la crisis. ¿Cómo era este chiringuito? ¿Cómo era este tinglado? Pues la verdad es que se ha explicado muchas veces, pero para empezar la breve explicación recurriremos a las palabras de Martin Wolf, editor del Financial Times. No eran beneficios reales ni ingresos, era solamente dinero creado por el propio sistema y todo prestado como renta cerrada para 3 años. Todo comienza con presiones políticas, presiones de los lobbies de la banca y de las finanzas estadounidenses para que se eliminaran en ese país todas las regulaciones de los mercados financieros. Los mercados financieros, en España en ese sentido somos afortunados, tienen reglas, leyes muy estrictas para regular su funcionamiento y lógicamente allí se veían limitados. El dato que nos da Ferguson es atroz. Cada senador y cada congresista estadounidense le tocan 5 agentes de los lobbies para estarle dando, en palabras absolutamente textuales, literalmente la paliza constantemente, 5 personas para cada senador, en bien de sus intereses. Virtualmente, además, todos los senadores estadounidenses proceden de lo que se llama la regla del 1%. Son miembros del 1% más rico de la población. Cuando llegan son mantenidos en su puesto por el dinero de ese 1% y saben que si sirven bien a ese 1% serán recompensados por ese 1% cuando dejen sus puestos. Claro, no estamos hablando de ricos al uso, no estamos hablando de tu jefe o el señor que le tocó una primitiva que tiene 1, 2, 10 millones de euros en el banco. Estamos hablando de gente que en concepto de bonus son empleados de empresa, no son empresarios que arriesgan su dinero, son ejecutivos y que en concepto de bonus se pueden llevar más de 400 millones de dólares al año. Ya quisiera yo unos incentivos así en mi empresa. Esas personas se dedicaron a diseñar productos financieros que sabían que eran malos y así lo tuvieron que reconocer ante el comité del Senado que investigó este asunto. Básicamente, como dice George Soros, que es digamos un millonario de la vieja escuela, una persona que ha adquirido su fortuna pues arriesgando y trabajando, claro, él decía, esta gente no eran financieros como los conocemos de, oye, yo invierto, compro una empresa, la vendo, hago mis negocios y arriesgo mi dinero. Ellos se llevaban todo ese dineral arriesgando el dinero de sus clientes. Permíteme, Santi, llegados a las 3:29, estás dando otra lección de las tuyas, no cabe la menor duda, estamos enterándonos de cosas como casi nadie las cuenta, y a mí me está subiendo una especie de calor interno, de indignación en muchos casos, y yo estoy seguro que nuestros amigos van a compartir esa indignación, por lo menos quiero saber su opinión, quiero saber qué sentís. Puede que Santi esté equivocado o puede que no, él se está basando no en lo que piensa, en lo que le inspira su, idea económica, ni mucho menos. Está recogiendo datos, documentos. Es tan potente la historia de este dossier sobre la crisis oculta que yo creo que es muy importante escuchar vuestra voz esta noche, porque hay gente que le está pasando mal. A ver qué opináis. ¿Esto es demasiado increíble o esto puede ser un terror absolutamente real? Santi, todo tuyo. Y entonces se monta el timo, y así se califica en la película, el timo de la subprime, el timo de las hipotecas de alto riesgo. Vamos a ver, si tú tienes un banco o tienes dinero y prestas para hacer una hipoteca, lógicamente lo que quieres es que te paguen. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Y entonces te aseguras de que la persona a la que le has prestado el dinero pues sea capaz de devolverlo, tenga una nómina, tenga avales, ese tipo de historias. El problema surge cuando estas lumbreras tienen la feliz idea de decir, bueno, yo doy hipotecas, pero luego se las vendo a otros. A partir de ese momento,
ya no me importa que me paguen, me da exactamente igual. Yo lo que quiero es tener muchas hipotecas para colocárselas a un montón de gente en otros países, en mercados financieros, es como un regalo que se ha ido pasando uno a otro. Efectivamente. Y entonces, como yo quiero tener muchas hipotecas para negociar con ellas, es que me da igual a quién se las dé. Me da igual dárselas a personas que no tienen ingresos, o que tienen trabajos precarios, o que no tengo ninguna seguridad de que me las vayan a devolver. Todo eso lo voy metiendo en paquetes de unas cuantas de estas, unas cuantas buenas, otras cuantas regulares, y se lo voy vendiendo a inversores de todo el mundo. Inversores privados, empresas, fondos de pensiones, bancos, aseguradoras, gente que evidentemente tiene un capital y tiene que moverlo. Ellos creían perfectamente que estaban comprando buen material, que estaban comprando buenas inversiones. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llaman las agencias de calificación. Las agencias de calificación, las más importantes son las tres que hemos citado antes, Standard & Poor's, Fitch y Moody's. Son grandes empresas que se dedican simplemente a dar su opinión sobre si una inversión es buena o es mala. Lo que descubre Ferguson en esta película es que las propias agencias de calificación eran juez y parte, y también se llevaban importantes comisiones de calificar como muy buenas inversiones que realmente eran muy malas. Cabe decir que esas mismas agencias de calificación son, por ejemplo, las que actualmente están poniendo en duda la solvencia de la deuda pública de nuestro país, poniéndonos en apuros en los mercados financieros internacionales. Como siempre, Santi, la importancia de la opinión de ciertas personas que de alguna forma, con su poder de influencia, están manejando los hilos. Claro, pero es que cuando pensamos nosotros en influencia, muchas veces pensamos en los políticos, pero es que los propios políticos esto les pilla absolutamente con el pie cambiado. Una de las entrevistas más estremecedoras que salen en esta película es con Christine Lagarde. Christine Lagarde es la ministra de Economía francesa, que cuenta como anécdota que cuando se empieza a rumorear que algo no está yendo exactamente bien en los mercados financieros y que si tal o cual banco puede quebrar, en una cumbre del G7 ella pregunta no solamente a sus equivalentes de otros países, especialmente de Estados Unidos, sino a representantes de esas agencias de calificación, y le dicen que todo va perfectamente bien. Claro, luego vienen las sorpresas, como escuchamos a la propia Christine Lagarde. ¿Cuándo fue informada por primera vez de que Lehman iba a caer en bancarrota? Después del hecho. Después de todo. Wow. Okay. Bien. ¿Y cuál fue su reacción? Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, porque efectivamente millones de víctimas fueron vilmente engañados por aquellos que les vendieron esos productos. Pero es que aquellos que les vendieron esos productos todavía inventaron una nueva forma de sacarle más dinero todavía. Porque claro, ya se sabía que eran malos. Al poco tiempo, la gente de esos, los ninjas, como los llamamos, no income, no assets, sin ingresos, sin propiedades, sin trabajo, dejaron de pagar sus hipotecas y el castillo de naipes empezó a derrumbarse. ¿Qué hicieron cuando empezaron a detectarlo? Aseguraron esas hipotecas. Y entonces hicieron seguros de impago, con lo cual también arruinaron a varias empresas aseguradoras, y cada vez que una de esas hipotecas dejaba de pagarse, ellos no ganaban menos, ganaban más todavía. ¿Es o no es el robo del siglo? Lo realmente estremecedor y terrorífico de la película no son estos hechos que se narran, yo estoy resumiéndolo mucho y omitiendo los detalles, digamos, más especializados y más técnicos, que no tengo la habilidad para expresarlos con propiedad, sino ver cómo Ferguson pasa ante la cámara a buena parte de todos estos caraduras espléndidamente pagados que
elevan la estafa a la categoría de bella arte y cómo delante de las cámaras, entre balbuceos y tartamudeos, intentan justificarse y decir que lo hicieron todo muy bien. La película nos da además un retrato de lo que se denominan los másters del universo, porque es así como se llama esta tribu. O sea, nosotros, los periodistas, los paranormales, pues ellos son los másters del universo. Y los másters del universo que pueblan Wall Street, señores, que nuestro patrimonio, hasta de los más afortunados de nosotros, para ellos supone el sueldo de una semana, son personas que viven en un paraíso artificial en el que no falta de nada, corre la cocaína a mansalva, los Maseratis y los Lamborghinis son vehículos utilitarios y recurren a prostitutas de lujo a 6.000, 7.000, 10.000 euros la noche, cargándolo a sus propias empresas como estudios de marketing. Por si faltaba algo, porque aquí todos tienen parte, por si faltaba algo, están los catedráticos, porque los catedráticos también tienen culpa de esto. Cuando estos señores de los lobbies estaban empujando a sus políticos para que desregulasen el mercado financiero, lógicamente tenían que presentar estudios y tenían que dar pruebas de que lo que estaban diciendo era verdad. Me lo estoy imaginando, antes de que lo digas me lo estoy imaginando. Los más importantes catedráticos de economía del mundo, los gurús de la economía, aquellos que sus libros de texto, sus trabajos académicos son los más apreciados y los más valorados, también estaban a sueldo de estas compañías. Los gurús de la ciencia económica, como ha pasado en otras muchas ciencias, resulta que luego estaban metidos en el ajo. Pues mira, cita nombres. Larry Summers estaba a sueldo de diversos fondos de inversión y bancos de patrimonio. Martin Feinstein a sueldo de AIG, una importante aseguradora que también se llevó lo suyo en esta crisis. Richard Portes a sueldo de los bancos de Islandia, que la crisis islandesa, pues ahora nos meteremos en ella. Y Frederick Mishkin se convierte, que es otro importante catedrático de economía, se convierte en uno de los protagonistas de la película, porque eso le honra, él da la cara en la cámara. Y este hombre, pues a sueldo de bancos de Islandia, instituciones financieras de Estados Unidos y diversas firmas que él mismo se niega ante la cámara a decir sus nombres, pues todos ellos hicieron informes sobre países, bancos, empresas, falseando la realidad a cambio de enormes honorarios. El propio Mishkin, cuando se le pregunta sobre el caso islandés, esto es lo que nos dice. Ese fue el error. De repente resultó que la supervisión, protección y regulación no era tan fuerte como se creía. La información indicaba que Islandia tenía muy buenas instituciones. Hablabas con la gente y te hacían tener fe en el Banco Central. Me pagaron una cierta cantidad. Es información pública. Ferguson es un entrevistador brillante. Empieza las entrevistas de una forma amigable y poco a poco los va acorralando. Y entonces empiezan frases como: esta información es pública, apague la cámara. Es realmente un ejercicio de ir pillando a una panda de golfos, no se les puede llamar de otra caterva forma. Impresionante que ha hecho balancearse el sistema financiero mundial, y de esos barros vienen estos lodos. Pues para que veas hasta qué punto el que es golfo lo es, hasta puntos absolutamente inconcebibles, Mishkin escribió un artículo científico, un paper que se llama, para las revistas de economía, sobre la fiabilidad del sistema financiero islandés, pagado por la Cámara de Comercio de Islandia, cosa que evidentemente omitió. Pero a día de hoy, que ya ha quebrado Islandia como país entero, Mishkin ese artículo lo sigue colocando en su currículum, solo que le ha cambiado el título, y es la falta de fiabilidad del sistema financiero islandés.
Antes de seguir, porque esto es una mezcla entre la caterva que ha fastidiado a parte del mundo, claro, la avaricia. Alguna vez que hemos hablado, le voy a contar un secreto, amigos. Muchas personas piensan que, por ejemplo, en Cuarto Milenio, porque en la tele las audiencias se miden al minuto, mucha gente piensa que la mayoría de fenómenos, vamos a decirlo, extraños o sobrenaturales, otorgan al programa las máximas audiencias. No es cierto. Son precisamente los temas más alejados del misterio cotidiano, por ejemplo, como el de esta noche, los que más dato de audiencia nos suelen dar. Es un misterio también, ¿no?, propio del programa. Eso poca gente lo sabe. Por cierto, que mañana hay unas imágenes espectaculares. Mañana, algunas de las imágenes más espectaculares que hemos conseguido en 6 años de programa, en 6 temporadas, están mañana en el primer tema, ¿verdad? En el primer tema es impresionante, de verdad. Si podéis verlo, yo creo que merece mucho la pena. Sobre las 12, 12 y cuarto, ¿eh? Vamos más pronto cada vez ahora en esta franja. Gracias por vuestro apoyo. Pero en Cuarto Milenio, uno de los hitos de nuestra audiencia fue tratar el tema de la crisis con economistas, ¿te acuerdas, Santi? El crack del 29, sus mitos, porque lo contaron de una forma más o menos comprensible. Y ya intuíamos hace un par de años que esta caterva andaba por ahí. Pero es que lo que está contando Santiago es una mezcla de los que han abofeteado el mundo. Seguro que luego la gente y determinadas personas han intervenido en diferentes factores, y casi los amigos de Santi, ¿no? Porque es que informes pagados. Luego, porque ha habido casos de científicos ilustres en diferentes campos que se ha descubierto que luego estaban pagados. Claro, que lo haga un estafador que echa las cartas, que ve el aura y que no sé qué, bueno, entra dentro hasta de no de la lógica, pero es menos sancionable, yo creo, que lo haga un científico importante. Los dos con los sentimientos sí, pero el científico importante ha dado, digámoslo así, el paso para no engañar a la gente, ¿y supuestamente? ¿Cuántas campañas habrá habido pagadas de gente que intenta ocultar cosas o que la gente no mire más allá de los que... Por eso, antes de que Santi continúe, porque esto es tremendo, ¿por qué no sondeamos un poco lo que nuestros amigos sienten? Porque esto es cuestión de sentimiento, ¿no? Porque estamos cargando, bueno, seguro que en España hay muchísimos problemas de todo tipo, pero es verdad que lo de la crisis financiera internacional es un fenómeno que mucha gente no sabe cómo va a ser esto. Y claro, con lo que está contando Santi y el material de esta película, uno se queda frío. No sé cómo se quedan nuestros amigos. Pues mira, Raúl nos decía: buenas noches, he visto la película ya 3 veces. No logro salir de mi asombro porque no sé cómo es posible que haya gente con tantos pocos escrúpulos y valores humanos. Cuanta más pobreza de nosotros, más riquezas para ellos. No es solo el hecho de que se hayan enriquecido a costa de los demás, sino que pensemos que hay muchas miles de personas que se han quedado sin hogar y sin dinero para comer, para que 4 gatos sarnosos puedan hacer fiestas privadas donde la cocaína es el ingrediente principal. Un saludo, amigos, estupendo programa como los que ya no quedan. Pues muchas gracias por tus palabras, Raúl. Está indignado Raúl, y yo creo que con razón. Es que tiene razón, porque es que hasta ahora todos pensábamos inocentemente que todo ese dinero y todos esos puestos de trabajo se habían volatilizado, que bueno, no, es que esto era una burbuja, y nos imaginábamos pues una burbuja que se pincha. No, todo ese dinero está en manos de alguien, nos lo han robado. José Luis nos dice: es triste por todos los que sufrimos las consecuencias de la crisis, pero ya era hora de darnos cuenta en nuestra propia carne la farsa capitalista. Sois canela fina, aplausos. Miguel dice: esta gente ha tenido suerte de caer en estos años. En el pasado ya estarían perseguidos, como decíais antes, por una muchedumbre con antorchas. En fin, da gusto oíros. Me encanta que gente de todas partes estemos unidos por un programa. Esta es la auténtica globalización. Qué bonito mensaje, sí señor, porque cuando has empezado a abrir lo del Facebook, Carmen, y has empezado a hablar de diferentes continentes, uno también es verdad que se sobrecoge, ¿no? Y estoy seguro que en los diferentes continentes que pueblan Gaia, la Tierra, el mismo sentimiento de indignación, ¿no? Yo creo que yo además, en fin, yo en ese aspecto, yo tengo que decirlo, yo apuesto por el libre mercado, yo creo en la gente y en sus facultades, ¿no?, por encima de las cuestiones estatales. Creo en la aventura personal, pero es una creencia personal muy propia. Lo que no puede hacerse es engañar a la gente. Lo que no puede... Claro que la gente tiene derecho a enriquecerse con su talento, con su buena intervención. Ahora con trampas no. Ahora con mentiras no. Ahora con engañando y dejando sin comer a gente no. Por supuesto. María Teresa González dice: y luego nos llaman locos a los conspiradores. Rebeca Gómez: buenas noches a todos. Tengo 28 años y llevo 2 años en el paro. Al principio piensas que esto acabará pronto y que enseguida vas a encontrar trabajo.
pero de unos meses hacia aquí me estoy dando cuenta de que en realidad no va a ser así. Y con lo que estáis contando empiezo a tener miedo. Es increíble como cuando vas a hacer una entrevista te dicen que eres mayor para el trabajo, y sinceramente no creo que con 28 años sea tan mayor. Me gustaría que todo esto se arreglara pronto, porque hay personas que lo estamos pasando verdaderamente mal. Un saludo a todos y gracias por enseñarme tantas cosas. Gracias a ti por confiar en nosotros. Yo tendría ánimo, porque la gran pregunta es, al final, con voluntad, esto tiene que pasar, esto tiene que... El propio sistema, con la naturaleza, yo creo que tiene que autocurarse. Ahora, una pregunta muy breve, Santi, porque es que este tema va a traer cola. Quizá tengamos que hacerlo en varios episodios. A mí esto me parece tremendo. Parece que lo estamos viendo todos. El fenómeno es global, no se puede localizar en Estados Unidos, ¿no? Sino que los tentáculos, yo por saber, te pregunto, rodean el mundo e interfieren en todo el mundo por igual. Claro, el origen es Estados Unidos porque, digamos, es el origen del producto fraudulento. Es decir, cuando se dice, no, es que en España, por ejemplo, ha habido mucho crédito. Ha habido mucho crédito porque, básicamente, todo eso era, en teoría, buenas inversiones que hacía circular mucho dinero y, bueno, era un clima que había. Pero todas las entidades financieras de casi todo el mundo creyeron a los que mueven el cotarro, claro, digámoslo así. Y todo el mundo, insisto, o sea, a mí personalmente que los inversores pierdan dinero me parece terrible, pero que, por ejemplo, fondos de pensiones de empresas privadas en Estados Unidos, donde los sistemas de seguridad social son tan particulares y cada uno tiene que tener su fondo de pensiones, sus seguros médicos, etcétera, etcétera. Claro, es que hay gente que ha perdido su jubilación porque su fondo de pensiones estaba basado, porque lógicamente tú aportas un dinero y ese dinero hay que invertirlo para que vaya creciendo y luego poderte pagar la pensión. Eso ha desaparecido y ya ni inversión, ni pensión, ni absolutamente nada. Entonces, esto era como decían en mi pueblo, es la historia del embustero y el apoyador. El embustero era el señor que vendía los bonos, que sabía perfectamente que estaba vendiendo aire y que estaba vendiendo unos papelitos que no estaban respaldados por nada y que mañana alguien iba a dejar de pagar esa hipoteca casi sí o sí, pero le daba igual porque yo ya me la he quitado de encima. El apoyador era la agencia de calificación que decía, no, esto es AAA, la mejor inversión del mundo. Y entonces, si yo soy el dueño o soy inversor y me muevo en los mercados financieros y veo un informe de la calificadora más importante del planeta que me dice, oye, esta es la mejor inversión que puedes hacer, yo tengo 1, 2, 10, 200 millones de dólares, lo meto ahí, digo, una inversión segura. Pues gente muy indignada. Juanma Navarro nos dice, ahora mi piso vale menos de lo que me costó y no puedo hacer nada. Cuando me lo vendieron costó mucho más de lo que debía costar y no me advirtieron. Dice, bueno, malditos y una... bastardos. Los llama malditos bastardos. No me extraña. Es que la gente está muy quemada y es normal. Nos dicen también José Ruz Sánchez, a ver que se me ha ido, porque a un ministro le sirven unos años en el cargo para poder tener una pensión vitalicia por encima de la del español medio. Yo me pregunto eso todos los días. Pero claro, y tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que son, en fin, tremendas, y tantas estructuras que también causan algo de indignación, ¿no? Santi de Valencia pide, por favor, que repitamos el nombre del documental que quiere proponerlo en su clase. Venga, vamos allá, Santi. Inside Job. Va a estar muy contento el director contigo, porque en España esto yo te digo que mañana va a ser un eco porque sabemos, ¿no?, del impulso de Milenio y si el trabajo está bien hecho hay que anunciarlo, Santi. Sí, y de hecho además ya está siendo uno de esos éxitos de boca a oreja, a lo mejor le hemos dado un buen empujón, pero para ser una película que es un documental, que no es una superproducción ni nada por el estilo, ya lleva un mes en las carteleras y parece ser que lo ha visto mucha gente, es decir, es una de esas cosas que se está convirtiendo poco a poco en un fenómeno social. Nos decían también, hola, lo que más miedo da de Inside Job es el final, ver dónde ha acabado esa panda de delincuentes. Ahí vamos. Me río yo del Bilderberg, nos decía Sergio desde Madrid. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues habíamos dejado al señor Miskin con su falta de solidez del mercado, de los mercados financieros de Islandia, que claro, le preguntan que, bueno, que usted está poniendo esto en su currículum, dice, será una errata. Pues este señor sigue en su cátedra como tantos otros y lo peor es lo que sucede
con todos los responsables directos, pues el que se ha llevado 200, 300, 400 al año, insisto, o sea, no 200, 300, 400 millones de dólares de una tacada y me retiro. No, eso era al año, anual. Incentivos. Bien. Incentivos de la empresa. No ha pasado absolutamente nada. Cada uno sigue su mansión, con sus 10 Maseratis, con sus 2 yates, sus 3 helicópteros, su villa en Tailandia, su campo de golf privado en Nevada. Te quiero decir, nadie ha sido procesado, nadie ha devuelto una peseta, nadie ha recibido ninguna sanción. Es más, algunos, y esto es una de las cosas más aterradoras del documental, alguno de ellos ha terminado de asesor del gobierno del mismísimo Obama. No todo es lo que parece. Milenio 3, Cadena Ser, Iker Jiménez. Pues ponemos un poquito de ritmo de Tembi, esa locura asiática. Porque estamos en la que me torturas a veces en el coche. Sí, es tremendo Tembi, es tremendo. Es plena luz de la mañana. Decía el chino loco, pero no, es una mujer. Y toca ahí este instrumento y es terrible, es terrible. Nos lleva, vamos, es que después de lo que estamos escuchando, un poquito de oxígeno, por favor. Queda un detalle antes de seguir, en fin, me río por no llorar, por cierto, porque todos tenemos el zapatazo y la bofetada de la crisis y claro, tendrá muchos más motivos, porque si solo son estos tipos, bueno, es como para llevarlos a Marte. Santi, queda un detalle, a ver si me puedes contar en apenas un minuto, que tiene que ver con Islandia. Sí, porque ¿qué pasa en Islandia? Islandia es un país en el que todo esto sucede, pero a lo grande, con el agravante de que son solo 300.000 personas que de repente un empresario islandés empieza a comprar un equipo de fútbol, una empresa en tal sitio, empieza a fluir un dinero artificial y el país termina quebrando. ¿Pero qué ha sucedido? Pues los islandeses acaban de votar por segunda vez un referéndum con idéntico resultado. Rechazan pagar con dinero público la inmensa deuda contraída por sus bancos. Y uno podría decir, pues muy bien, porque tocan a cada uno casi lo que a una hipoteca de todos de nosotros. O sea, estamos diciendo un país realmente en quiebra. Claro, ¿se han convertido en un ejemplo para imitar? Pues resulta que no. Y eso que nos lo dicen en la película. Lo que han hecho es firmar su sentencia de muerte económica. Ese dinero se lo deben sobre todo a instituciones financieras de Reino Unido y Holanda, que amenazan con llevar al país a los tribunales directamente y que se olviden además de lograr su apoyo para entrar en la Unión Europea. ¿Y qué va a pasar con Islandia, ese magnífico país? Pues no lo sé, pero desde luego magnífico y valiente, porque es el único sitio donde los banqueros responsables han terminado en la cárcel. Macarena nos dice: hola mis queridos amigos, soy Maca, yo creo que el dinero no desaparece, solo cambia de sitio. En tan poco tiempo... O la energía, ¿no? Estoy a punto del desahucio, tengo un niño de 13 años, mi madre minusválida y sin cobrar nada. Pasamos hambre y los servicios sociales dicen que ya no hay nada para nadie. Menos mal que todavía tengo esperanza, espero los sábados para escucharos como agua de mayo. Gracias Carmen, Iker, Santi, muchas gracias, salud y ayuda para todos. Claro, ¿cómo transmitir ánimo a esta gente, no? ¿Cómo transmitirles fuerza? De verdad que es muy difícil y es terrorífico.
Lo que pasa que en serio yo creo que estamos todo el país un poco dormidos ante la situación que estamos viviendo. Sí, totalmente de acuerdo. Que yo no había entiendo. habido comedores sociales como está habiendo desde la Guerra Civil Española, y estamos teniendo familias todos los días comiendo en esos comedores sociales y nadie está haciendo nada. ¿Y cómo podemos, pasa a veces, cómo podemos ayudar nosotros, ¿no? Y a veces nos lo preguntamos, ¿qué se puede hacer exactamente? Yo no sé, pero quizá vosotros, que tenéis esta conexión con este programa de una forma tan especial, podáis darnos ideas. Seguramente os ocurran ideas brillantes. Hemos pensado algunas fórmulas incluso, porque Milenio 3 va más allá de un programa de radio, así lo sentimos nosotros. Algo hay que hacer porque la situación es para mucha gente desesperada, y mucha gente que además tiene sensibilidad, ¿no? Gente que no precisamente malgastaba su dinero, sino que era gente que quería enriquecerse por dentro también, ¿no? Espiritualmente, y gente que quería aprender, y esa gente ha visto truncada su vida. Recibimos ejemplos de verdad terribles. Si tenéis alguna idea, pues igual hay que ponerse en marcha, igual hay que hacer algún tipo de revolución silenciosa, no lo sabemos, estamos en una encrucijada terrible. Nacho de Bilbao, lo de siempre, robas 1.000 euros y vas a la cárcel, robas 1.000 millones y eres don. Muchas gracias por vuestras palabras de aliento a todos los parados. Yo misma estoy desempleada y no sabéis cuánto me estáis ayudando gracias a vuestros programas en esta situación tan desesperante, nos decía María Cristina desde Madrid. Ángel Luis, lo de los paquetes de las hipotecas es similar a la crisis ninja de Leopoldo Abadía. Iván García dice, está claro que los trabajadores de media clase y baja siempre tendremos las de perder. Vamos, Iker, si quieres, con los ganadores de esas novelas. Eva, desde Las Matas, es una de las ganadoras. Nos decía, buenas noches, milenarios. Me parece muy atractiva la imagen de grupos reunidos por el interés de tratar sobre